Apreciados docentes, tutoras y tutores, bienvenidos a este espacio. Es placentero para mí darles la bienvenida y les invito a seguir trabajando en equipo por el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes del país. Mi nombre es Nidia Oneida Gaviria Girón, formadora de la Secretaría de Educación Cauca y Nariño, y junto con la formadora Blanca Omaira Correa les acompañaremos en este espacio. Abordaremos elementos conceptuales de la comunidad de aprendizaje de gestión de ambientes, denominada el tiempo, el estado de flujo y las trayectorias de los aprendizajes en modos híbridos. La participación de todos en este módulo les permitirá apropiar algunas conceptualizaciones sobre el tiempo de los aprendizajes, también sobre el estado de flujo y de las trayectorias, además de las generalidades para los espacios de formación docente de esta misma comunidad de aprendizaje, todo en el marco de la implementación del ciclo 3 Ruta 2021. El programa Todos Aprender en el año 2020 decide la propuesta de ambientes de aprendizaje emergentes para la línea de gestión de aula, que surge de múltiples formas de atender al estudiante. En medio de toda la emergencia sanitaria, seguidamente también para el 2021, plantea luego el concepto de ambientes híbridos de aprendizaje. Esta pues es una alternativa para cubrir todas esas formas variadas en la que estaban atendiendo los docentes a sus estudiantes, ya fuera en lo presencial, en casa, con recursos análogos, digitales, de forma sincrónica y asincrónica, que los docentes usan para impartir los procesos de enseñanza y el aprendizaje. Así, de esta manera, para el ciclo de apertura 2021 se reflexionó en la conjugación de diversos elementos para continuar con la educación de los estudiantes en el esquema de alternancia. Para el ciclo 1 se centró en los proyectos pedagógicos como respuesta a la necesidad en las instituciones educativas de las adaptaciones curriculares, en la educación remota y también en alternancia. Ya para el ciclo 2 se abordó fue la gestión de las personas desde las interacciones para movilizar el aprendizaje en modos híbridos, el reconocimiento también de los actores en todo el proceso educativo, haciendo énfasis en el acompañamiento de las familias y también procesos de aprendizaje, y el énfasis ya para el ciclo 3, que se centra en el tiempo, espacio y los recursos, proponiendo la interacción en estados de flujo, trayectorias que abordaremos más adelante. En este espacio abordaremos las siguientes temáticas. Habrá un momento 1 donde tenemos la presentación. Aquí les hablaremos de los acuerdos, los objetivos, desempeños que se plantearon para este espacio. En el momento 2, que es el momento de exploración, entonces aquí les proponemos un test de fluir donde recogerá algunos aspectos importantes precisamente de esos procesos que nos generan bienestar, alegría, disfrute. En el momento 3, que ya es el momento de estructuración, entonces aquí tenemos la fundamentación teórica. Estaremos abordando también los recursos para el aprendizaje, el estado de flujo, las trayectorias de aprendizaje. En el momento 4, que es la práctica y transferencia, entonces aquí tomaremos los elementos para la construcción de una trayectoria de aprendizaje, también el acercamiento a la construcción de una trayectoria de aprendizaje, y la presentación de un instrumento que facilita la construcción de trayectorias de aprendizaje como una herramienta para que los maestros y maestras las puedan llevar a su práctica pedagógica. El momento de cierre, que es el momento 5, aquí tendremos la reflexión de la experiencia, el diálogo también sobre fortalezas y aspectos a mejorar sobre el espacio. Es importante en estos momentos generar esos espacios de reflexión y aprovecharlos al máximo para la mejora. Para disfrutar de este espacio los invitamos a sonreír y dejar de lado las preocupaciones, evitar también las distracciones y concentrarse y enfocarse en los objetivos, prepararse para el reto de aprender, tener el control de sí mismos, engancharse con esta actividad, mantenerse motivados, divertirse y disfrutar de cada momento de este espacio. Cordial saludo. Soy Blanca Omaira Correa, formadora del programa Todos Aprender, asignada a la entidad territorial Antioquia. En esta oportunidad, con mi compañera Nidia, estaremos presentando este espacio para comunidad de aprendizaje, donde tendremos en este instante la presentación de los objetivos, los desempeños y la ruta o trayectoria que vamos a seguir a lo largo del espacio. Bienvenidos. Como objetivo general tendremos promover el diseño de ambientes de aprendizaje y mediaciones que enriquezcan la experiencia de aprender,
desde la interpretación del tiempo como recurso en la construcción de trayectorias de aprendizaje del estudiante en modos híbridos. 3 objetivos específicos desarrollaremos a lo largo de la sesión. Esperamos lograr reflexionar sobre la importancia del tiempo como recurso para el aprendizaje autónomo y la enseñanza estratégica en modos híbridos a partir de la diversidad de escenarios educativos en presencialidad, virtualidad y en algunos aspectos trabajo en casa en aquellos lugares en los cuales es necesario realizarlo por las condiciones que tenemos actualmente. Un tercer objetivo tiene que ver con promover estrategias y mediaciones que favorezcan los estados de flujo como canal integrador de la motivación, las habilidades y los desafíos o tareas propuestas como esenciales en las trayectorias de aprendizajes. Dentro de los desempeños esperados, al finalizar la comunidad de aprendizaje y gestión de ambientes de aprendizaje, el tutor y el docente reconoce que todo aprendizaje es un aprendizaje autónomo y que se logra en las interacciones, con los recursos, las mediaciones, los tiempos dispuestos para lograrlo. Identifica los elementos de las trayectorias de aprendizaje, herramientas de tipo metacognitivo, las ideas fuerza, los factores, las recomendaciones que favorecen la gestión de los tiempos, las trayectorias, los estados de flujo en función precisamente de los aprendizajes de nuestros estudiantes. La meta y la trayectoria que vamos a seguir durante este espacio tiene que ver con identificar estos elementos que configuran la trayectoria hipotética de aprendizaje en términos del tiempo, del estado y de los recursos. Entonces, en un primer momento, vamos a comprender la meta y comprometernos con ella. Vamos a identificar las relaciones entre los recursos internos y los recursos externos para el aprendizaje, enfatizar en los recursos internos y la presencia en la vida cotidiana de estos recursos internos, en las acciones y permanentemente cómo hacemos conciencia de ellos. Nos vamos a concentrar en recursos internos para esa construcción del estado de flujo, comprender qué es el estado de flujo, conceptualizar la trayectoria hipotética de aprendizaje como ese camino posible del desarrollo de las habilidades y de cualificación de las prácticas sociales. Anticipar las habilidades que fluyen en una trayectoria hipotética de los aprendizajes. Vamos a tener un ejemplo y los vamos a graficar. En este primer momento, como pregunta de entrada, como reflexión, tendremos un test. El test se ha denominado el test del fluir y es un diagnóstico de las habilidades, los deseos, las motivaciones que traemos a cada uno de los espacios. La invitación es a realizarlo, está en la plataforma Colombia Aprende y a disfrutarlo, reconociendo que cuando yo llego a un proceso de aprendizaje, tengo unos presaberes, una zona de desarrollo, unas habilidades y que en la medida en que puedo canalizar esas habilidades con los desafíos, motivarme y engancharme, es posible que pueda lograr aprendizajes más duraderos y con mayor conciencia desde las herramientas metacognitivas que puedo hacer seguimiento de lo que estoy aprendiendo. En este momento 3, que se denomina estructuración, desarrollaremos la fundamentación teórica. Nos centraremos en el estado de flujo y la trayectoria de aprendizaje en modos híbridos. Necesitaremos abordar inicialmente el tiempo, también los estados de flujo y las trayectorias de aprendizaje en modos híbridos. Todo esto como respuesta a la necesidad de avanzar en la comprensión de concretar recursos internos y externos. Entre ellos tenemos las herramientas metacognitivas, que estas pues favorecen el aprendizaje autónomo y la enseñanza también como facilitadora de todo este proceso. Como lo mencioné anteriormente, en cuanto a los recursos para el aprendizaje, es conveniente tener en cuenta que hay unos que son internos y otros que son externos, ambos relacionados con el contexto mismo. En cuanto a los internos, se refiere a aquellos que el estudiante posee para enfrentarse a un desafío, a un reto de aprendizaje, que le implica también esfuerzo, disposición. Estos recursos pueden ser cognitivos, también están los metacognitivos, motivacionales y metamotivacionales. Aquí se articulan también las interacciones, no solo con el docente, sino también con los compañeros, con la familia, con otras personas que son significativas en toda esta experiencia de aprender.
Y esto se puede dar en diferentes escenarios, sean naturales o diseñados de manera pedagógica o didácticamente como ambientes de aprendizaje. En este mismo espacio también confluyen los recursos externos como los libros de texto que el PTA proporciona a cada estudiante, a cada docente, todo el material también digital de la plataforma Aprende Digital, los contenidos para aprender y otros pues que son propios del establecimiento educativo o también del docente o que los mismos estudiantes diseñan. En protocolos anteriores se ha hecho énfasis en los recursos externos para el aprendizaje. En el presente ciclo, que es el ciclo 3, se hará énfasis en los recursos internos y la forma de gestionarlos hacia la búsqueda del placer de aprender. Todos estos recursos son un apoyo para el aprendizaje. Lo importante aquí es resignificarlos en cada momento de la tarea, desafío, adquisición de una habilidad o alcance de un nivel esperado. De igual forma, se aborda el concepto de trayectoria de aprendizaje, como ese camino para lograr un aprendizaje en términos de habilidad, de destreza, de competencia, de capacidad, según Clemens y Sarama 2015. Se cumple en espiral con niveles crecientes de desarrollo, con progresiones también en el tiempo y con momentos kairos o de acontecimiento. Es transitada por cada estudiante. Aquí juega un papel importante también los recursos internos y los externos. La interacción con el contexto, lo decíamos hace un momento, la familia, la escuela, la sociedad, la cultura, según sus estados de flujo y tiempos en ecología de saberes, y puede ser anticipada pues también por los maestros. Aquí con el ánimo de fortalecer el saber pedagógico y didáctico que supere pues nuestra capacidad para desarrollar un aprendizaje monocrónico en favor de distintas cronologías de aprendizaje, necesitamos pues diferenciar los tipos de trayectorias. Entre ellas tenemos las escolares, trayectorias teóricas y reales, abordando las definiciones desde los planteamientos de Terigi, como lo vemos aquí en la tabla. Con relación a trayectoria educativa teórica, es importante tener en cuenta que el nivel de comprensión es macro y supracurricular, ¿no? Puede basarse también en los estándares nacionales e internacionales, se centra en escalas, en niveles de grados, y todo esto está propuesto por el establecimiento educativo. La trayectoria educativa real, en cambio, efectivamente es desarrollada por el estudiante, es adquirida de acuerdo a los planteamientos del establecimiento educativo, no desconoce esos lineamientos, también el contexto y la familia, y el nivel ya de concreción es nanocurricular. Con relación a la trayectoria escolar, es la definida para desarrollar a lo largo de todo un curso. Generalmente, esta puede presentarse cambios de acuerdo a la deserción, la repitencia, promoción anticipada, en fin. El desarrollo de concreción pues es meso y microcurricular. Está planteada por el establecimiento educativo y también por el docente. Y ya la trayectoria hipotética de aprendizaje es la que le permite, le muestra el camino al estudiante para lograr un aprendizaje en términos de habilidad, de destreza. También se cumple en espiral, como lo mencionábamos hace un momento. Todos esos aprendizajes se puede evidenciar por medio de progresiones en esos desempeños. Es transitada por cada estudiante con los recursos internos y externos. Juega un papel importante el contexto, y el nivel de concreción pues es nanocurricular y puede ser también anticipada por los maestros. El aprendizaje en el andar del tiempo, a partir pues de las visiones de los griegos, de Aristóteles, de Platón, se ha ido conformando en la historia occidental el concepto de temporalidad. Son muchos los personajes que han reflexionado acerca del tiempo en diferentes épocas. No obstante, en este espacio lo que intentamos es dotar de sentido la concepción de tiempo desde la cosmogonía de los pueblos indígenas, para luego poder generar propuestas didácticas que respondan a esa necesidad y a ese contexto de los estudiantes. Entonces, así las cosas, la invitación se enfoca
en la reflexión como maestro sobre la manera en que se está concibiendo el tiempo para los aprendizajes, paralelo a los demás procesos de vida de los estudiantes, como el tiempo para el goce y el disfrute, para la convivencia, para la manifestación de sentimientos, de pensamientos y de significados que también pueden constituirse pues, en unas oportunidades para el autoaprendizaje y la automotivación. En todo este camino de aprendizaje se conjugan las acciones, también están los pensamientos, los sentimientos que nos conectan con todo el territorio, con la vida, con la comunidad, y este tipo pues, de interrelaciones se manifiestan de acuerdo al andar del tiempo, orientado por el sol y la luna. Según la cosmovisión de diferentes pueblos indígenas, el tiempo es el que marca el ritmo de las acciones cotidianas y del proyecto de vida. Por eso el rol del maestro es muy importante como orientador de proyectos de vida. El tiempo es dinámico y también los periodos están marcados por ciertos fenómenos naturales como son la lluvia y la sequía. Los diferentes movimientos del sol, de la luna, tienen repercusiones en la vida diaria. Por ejemplo, la luna determina los ciclos de crecimiento de las distintas formas de vida, así como el sol también determina las personalidades y habilidades de las personas. Son 4 criterios que orientan el tejer en rombo o en espiral. Se parte de la conciencia del ser en un territorio marcado por la cultura y por el andar del tiempo. Transita en el ir, buscando lugares, tiempos, espacios, también compartiendo siempre sabidurías y conocimientos de la tierra. En el retorno es el pensamiento en espiral que se enrolla y se desenrolla, cargado de sabiduría también, de muchos conocimientos, y todo esto se comparte en la medida que se va transitando por la construcción de significativos culturales. A partir de los tejidos que elaboran las mujeres nasas se configuran unas estrategias de comunicación. En cada ciclo, los sentidos están presentes y al igual que la luna y el sol orientan todo el proceso. La crianza y la siembra de sabidurías y conocimientos son prácticas ancestrales que permiten al estudiante fortalecer todo su proyecto de vida y todo su saber. Teniendo en cuenta que el tiempo de los aprendizajes es permanente, en todos los lugares y en interacción con diferentes personas y medios, en este momento se abordará lo que significa el concepto de estado de flujo, de acuerdo a los planteamientos de Csikszentmihalyi, en contraste con lo que significa fluir en las comunidades ancestrales, quienes tienen una cosmovisión pues, de andar del tiempo como una oportunidad para potenciar los dones. Aquí, según el pueblo Nasa, es posible de identificar de acuerdo al momento del nacimiento y su relación con una de las 8 lunas y todo el proceso de conocimiento, de saber que ellos comparten en comunidad. Ahora bien, el gran reto pues aquí es diseñar rutas de aprendizaje que sean pertinentes para el contexto y la particularidad de los estudiantes. Con este propósito pues planteamos el lograr de estados de flujo como ese camino para el disfrute de los aprendizajes. Y aquí, según Csikszentmihalyi, se refiere al estado en el cual las personas se hallan involucradas en el desarrollo de una actividad, donde hay sensación de control absoluto y disfrute. En este sentido, pues es posible identificar, comprender y usar herramientas para generar estados de flujo que sean muy útiles y que favorezcan los aprendizajes duraderos y para la vida, basados también estos en el interés propio del estudiante. Eso es lo importante, dada la condición pues de gusto, de deseo, de placer, de motivación que se proporciona en la medida en que se hace consciente de este estado. Su ingreso, su salida o condición en relación pues, con el tiempo y la mediación puede incorporar la autorregulación y el autocontrol, la automotivación también. Y por tanto el aprendizaje pues, es autónomo, centrado dando toda la energía y atención en planes y objetivos de su propia elección. Aquí mencionamos algunos elementos muy importantes de cómo lograr ese estado de flujo y estamos hablando de objetivos, de recibir una retroalimentación, de que pueda existir un equilibrio entre el desafío y la habilidad. Es importantísimo eso, también la noción del tiempo que tiende a desaparecer, los recursos y los espacios, el aprovechamiento de todo esto es importante
y la creatividad. Y de ahí que se proyectan algunas herramientas para poder conseguir estos estados de flujo, que es el registro minuto a minuto, son reflexiones del por qué se realizan las acciones o las tareas, la retroalimentación que no puede faltar, estrategias metacognitivas, cognitivas, la gamificación también puede ser una oportunidad para entrar en estos estados de flujo. Este contraste se realiza para demostrar dos formas de vivir el tiempo, uno cronológico y lineal y otro en espiral, contrario pues a las manecillas del reloj, finalizando a la izquierda, como pueden ver en la imagen, como una forma de identificar la simplicidad y la complejidad, y cuyo proyecto educativo pues consiste en llenarse de experiencias de vida más que de conocimiento. Aquí podemos ver cómo en la comunidad, desde esa cosmovisión indígena, se puede encontrar estados de flujo, y una comparación también desde la psicología y la cosmogonía, desde la antropología al biocentrismo también. Nos damos cuenta aquí que según la teoría de Csikszentmihalyi, es muy importante para encontrar un canal de flujo ese desafío y las habilidades. A mayores desafíos, mayor es el desarrollo de habilidades, y es lo que permite ejercer un control también, una activación de todos los conocimientos de esas mismas habilidades. Hay menos aburrimiento, hay menos preocupación también. Ya en la cosmovisión indígena, aquí vemos una propuesta del docente William Andrés Chicangana de la institución Álvaro Ulcuecho Cue de Caldono, Cauca, y él nos comparte precisamente cómo es ese estado de fluidez en la comunidad indígena, cómo es ese disfrute que se da, donde lo más importante son los espacios de vida, donde todo gira alrededor de la familia, la escuela y la comunidad, donde están presentes las habilidades, los retos, la motivación, la identidad, la música, la memoria, los retos, los conocimientos, la comprensión del mundo. Y todo esto permite precisamente a los niños y a las niñas todo un proceso de configuración de sentidos y de saberes. La teoría de flujo puede convertirse en una oportunidad para promover el aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, fortaleciendo sus habilidades, el logro también de objetivos y retos, donde ellos puedan disfrutar y gozar el hecho de aprender. Y aquí podemos ver todas esas características propias del estado de flujo, donde permite sacar a flote todos esos aprendizajes con libertad y autonomía. Ahora quisiera compartirles algunas recomendaciones desde la teoría de Mihaly Csikszentmihalyi para encontrar ese estado de flujo. Primero haz algo que te resulte interesante, márcate objetivos claros que sean alcanzables, encuentra un momento tranquilo y evita las distracciones, mantén la atención todo el tiempo, tu nivel de habilidad debe coincidir con la dificultad de la tarea, centrarse en el proceso, no en el resultado todo el tiempo. Ustedes se pueden dar cuenta que estos se relacionan con aquellos acuerdos que nosotros en un principio les proponíamos para este espacio. Ahora quisiera compartirles unas recomendaciones desde la cosmogonía. ¿Qué hacer para encontrar esos estados de flujo? Primero, respetar la naturaleza. Segundo, simboliza tu historia y la nuestra sin olvidar la cultura y la identidad. Tercero, camina en la palabra, defiende el territorio y la cultura. Cuarto, recrea tus pensamientos y expresa tus sentimientos con libertad. Quinto, mantente en armonía con tu familia, la comunidad y la madre tierra. Sexto, teje tu camino de vida y el de todos. La propuesta de trayectorias de aprendizaje como visualización en el tiempo, en la comprensión de
unos puntos de inicio y unas metas o alcances a los que se pueda llegar en forma espiralada, como lo plantean las comunidades ancestrales en el estado de flujo, en la forma en que las relaciones entre los diferentes elementos de la naturaleza, incluyendo la humana, hace que una trayectoria se vincule desde un nivel básico, asumido como zona de desarrollo real, hacia una zona de desarrollo próximo, de acuerdo a los planteamientos vygotsquianos en la construcción del conocimiento y los diferentes puntos de anclaje, las mediaciones, los recursos internos y el tiempo como recurso no renovable y del acontecimiento en el propósito de los aprendizajes. Esto hace que se unan de lo simple a lo complejo, de lo común a lo elaborado y científico, y no simplemente la suma de contenidos o de temas. Diseñar trayectorias hipotéticas de aprendizaje implica anticipar caminos y rutas posibles. Estas rutas posibles las podemos transitar con los apoyos oportunos y las mediaciones necesarias. Desde el rol como formadores, tutores y maestros, conformamos comunidades de aprendizaje que favorecen estas construcciones y estos diseños. ¿Cómo definimos qué es una trayectoria de aprendizaje? Desde los planteamientos de Kleeman y Sarama en el 2009 sobre trayectorias hipotéticas de aprendizaje en matemáticas, se toma el elemento teórico base de esta propuesta y se entiende por trayectoria de aprendizaje como el camino predecible de las progresiones en el desarrollo del pensamiento para lograr un propósito. Asimismo, se enriquece esta definición con una intención de anticipar el proceso de los aprendizajes, facilitar al estudiante la autodirección, el autoaprendizaje y el automonitoreo y la autoevaluación, que implica anticipar sobre el orden y la naturaleza de las nociones, los conceptos, los fundamentos para el desarrollo de habilidades y capacidades. Puede proporcionar la base de conocimiento para la toma de decisiones de los maestros sobre cuándo enseñar, qué tópico y cómo hacerlo. Estos son los elementos puntuales de una trayectoria de aprendizaje, como caminos que los estudiantes siguen en el tiempo y no solamente en el escolar, sino de acuerdo a unas trayectorias de aprendizaje que incluyen los propios recursos y que pueden mediar los aprendizajes. Este tiempo para el aprendizaje diferente al tiempo de la enseñanza lo podemos pensar desde estados de flujo y procesos metacognitivos que incluyen la visualización del contexto como las herramientas básicas y las que tenemos a la mano para proyectarlo en el tiempo y anticipar los diferentes momentos, puntos y reflexiones que vamos a tener en una trayectoria de aprendizaje que pueda durar toda la vida y que cada vez que la retome de los elementos básicos hacia lo complejo pueda resultar una experiencia gratificante para el estudiante y que podamos como maestros aportar al crecimiento de las habilidades o al fortalecimiento de las prácticas culturales cada vez más enriquecidas y con mayor habilidad, mayor competencia, mayor capacidad en términos de lo que se va adquiriendo como recurso para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Qué contiene el diseño de una trayectoria de aprendizaje? Proponemos herramientas y elementos como la meta de aprendizaje definida, conocida por todos, visualizada y explicada en las diferentes formas, el camino de desarrollo con los lugares o los puntos en los cuales se van a plantear estas herramientas de tipo metacognitivo, donde vamos a regresar sobre el aprendizaje de la forma en que estamos aprendiendo y por supuesto unas acciones de acuerdo al nivel de pensamiento en cada uno de los puntos. Las trayectorias de aprendizaje se vinculan a los procesos de secuencia y configuración didáctica, pensando en que estos puntos requieren prácticas de enseñanza y apoyos, ayudas para poderlo lograr. Estas, por ejemplo, son ideas para el diseño de una trayectoria de aprendizaje.
la trayectoria de aprendizaje como tejido de vida o como el engranaje que voy recorriendo, la filigrana que con mi vida y con las herramientas de tipo cultural y los conceptos que voy desarrollando y apropiando en las prácticas puedo tener. Aquí, por ejemplo, el tejido, nuestra maestra de la comunidad indigenista en Haikerasabi, en Mutatá, nos presenta cómo se diseña este proceso de enseñar a los chicos a tejer. Ella plantea en el nivel inicial que esa es la figura más básica, que sin embargo contiene todos los elementos, que incluso tiene la más elaborada, que es la número 7, como se puede ver en la presentación, y que va pasando por cada uno de estos aspectos con diferentes nombres. Estos nombres, por ejemplo, tenemos en el número 4 una que representa el tambo, que es el lugar donde la casa de habitación o donde se encuentran, que es muy propio de la comunidad, y lo representan en el tejido de vida, de tal forma que no son solamente figuras y artesanías, sino que es todo un tejido de vida lo que propone y lo que se enseña en estas comunidades, y que en la escuela y desde los maestros y con los niños lo apropian en colectivos. Este otro ejemplo de trayectoria de aprendizaje de la habilidad de comprensión inferencial. Es muy importante, antes de definir esa trayectoria, qué comprendemos o qué entendemos por ese componente que vamos a plantear la trayectoria. En este caso, la comprensión inferencial se entiende como dejarse atrapar por el texto y dialogar con él desde la propia experiencia, descubriendo esos intersticios como lugares de anclaje de la imaginación y la realidad, ampliando la comprensión del propio mundo. Estos elementos que contiene desde el aprendizaje más básico, pasando por el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el 4 hacia el nivel 5, contienen elementos desde el nivel básico y en lugares crecientes o en aspectos crecientes vamos logrando hasta el nivel 5. Por ejemplo, planteamos el aprendizaje básico como describir y narrar el sentido y el significado que hemos construido, los signos, los símbolos, ideas y discursos que circulan en la comunidad, la cotidianidad y la familia. Hacia un nivel 5, aquí podemos ir observando y en el material que se encuentra del módulo podremos mirar más en detalle cada uno de los niveles que se plantean, hacia un nivel 5 que plantea construir inferencias elaboradas, explicativas y además proyectivas a partir de la propia experiencia y la información explícita en los discursos orales y escritos. Aquí podemos observar ese nivel creciente de unos aspectos básicos hacia un nivel más elaborado, científico, si se quiere, y este ejercicio implica que podamos determinar la meta de aprendizaje, hacia dónde quiero llegar, de acuerdo a las edades y al conocimiento que el maestro tiene de los estudiantes. En este caso, fortalecer la capacidad de hacer inferencias de los discursos, los signos, los símbolos, las ideas y los saberes que circulan en la familia, la comunidad y el campo de la ciencia, no exclusivamente de los saberes escolarizados o prioritariamente colocados en la escuela. Es una mirada mucho más amplia de la vida y de las oportunidades que el contexto tiene y que los niveles y necesidades que tienen los estudiantes de apropiar. Y para esto es muy importante recurrir y anticipar esas posibles barreras a superar y que podrían ser el primer obstáculo para avanzar en los niveles crecientes. Por ejemplo, una de las barreras podría ser el contacto de los estudiantes con diversos textos o diversas tipologías textuales. Entonces, anticipar esta posible dificultad hace que podamos diseñar mejores mediaciones y ambientes de aprendizaje más enriquecidos para lograr estos propósitos.
la participación en grupos de interés, generar grupos de debate, de conversación, de diálogo al interior en los grupos y en las escuelas y en las comunidades y las familias que puedan ser apoyo para este propósito a nivel de conversaciones, de lectura y escritura y crear todo el ambiente de aprendizaje que en el tiempo podamos ir buscando y mirando hacia dónde vamos a herramientas que nos permitan cumplir con esta meta. Igualmente, esos apoyos y esas mediaciones, anticiparlos y tenerlos claros. ¿Y cuál es ese tiempo probable? Como maestro yo puedo anticipar o tener esta trayectoria hipotética de aprendizaje y anticipar estos tiempos, qué tiempo nos vamos a dar para el nivel 1, en lo posible construirlo con los mismos estudiantes de acuerdo a los lugares en los que ellos se encuentran en la zona de desarrollo y hacia unas propuestas de aprendizaje. El nivel 2, el 3, el 4 y el 5 y que solamente con el conocimiento del maestro, de los estudiantes y de todo el engranaje que tiene podría determinarse estos tiempos. Invitamos a todos los maestros y tutores a diseñar una trayectoria de aprendizaje como ejemplo y hacerlos en colectivos. Este es el formato que proponemos para lograrlo de forma espiralada de derecha a izquierda, partiendo del aprendizaje básico y en un estado de flujo de la forma en que podemos fluir y buscar herramientas para que se pueda ir generando. Como colocamos todos los elementos, vamos desde un nivel 1, 2, 3, 4, 5 en niveles crecientes de dificultad. También a que planteemos las posibles barreras a superar, los apoyos y mediaciones y el tiempo probable. Y por supuesto, inicialmente debemos tener los planteamientos de la habilidad y de la meta de aprendizaje que quisiéramos recrear. Este ejercicio de comunidades de aprendizaje requiere un conocimiento didáctico del contenido, unos recursos y conversación. En lo posible, realizarlo con otros colegas y en acompañamiento constante. Paulatinamente, cuando generamos la cultura, vamos pudiendo visualizar y ampliar el horizonte de cuáles son los ambientes enriquecidos en el tiempo que debo propiciar para descentrar los procesos de enseñanza hacia otras formas en las cuales los estudiantes puedan desligarse un poco del maestro e ir logrando mayor autonomía, ellos mismos eligiendo los apoyos y las mediaciones que vamos proponiendo. Como reflexión final, proponemos que es necesario retomar los saberes y ¿qué sigue? El primer paso es el autoconocimiento, la autorregulación, el autocontrol y la motivación para el aprendizaje autónomo. Posteriormente, la reflexión y el diálogo entre los maestros y los tutores frente a las acciones y las estrategias contempladas en el andar del tiempo desde una perspectiva pedagógica como recurso para el aprendizaje autónomo que se va implementando en cada establecimiento educativo. Especialmente la trayectoria de aprendizaje propone es la intencionalidad pedagógica, darle mayor comprensión, intencionalidad a lo que hacemos, diseñándolo previamente, anticipándolo, teniendo en cuenta todos los elementos de conocimiento que tenemos de los estudiantes, del medio y las posibilidades que vamos permitiéndonos como maestros en nuestro trabajo de guías y de acompañantes para que los estudiantes vayan adquiriendo progresivamente mayores herramientas. Y finalmente plantear estrategias y mediaciones que favorezcan ese estado de flujo, teniendo en cuenta que estos elementos configuran trayectorias, estos recursos internos, la voluntad, el deseo, la motivación, son fuerzas poderosas que paralelo al proceso de habilidades que tenemos y los desafíos que planteamos a los estudiantes, podemos encontrar un estado de flujo en el cual los estudiantes se enganchen con la tarea y con el propósito y realmente se encuentren por los términos en que están desarrollando esta tarea de forma gratificante, obteniendo unos resultados, viviendo un proceso especialmente, disfrutando.
Y para finalizar, los invitamos a contestar una pregunta de cierre que en nuestro caso queda para la reflexión y que también está en el portal. ¿Qué otro elemento de las trayectorias de aprendizaje consideramos que deben resignificarse en el acompañamiento a los docentes, pensando en que cada vez tengamos mayores herramientas intencionadas y darle mayor sentido y significado a las prácticas? Especialmente les permitimos y deseamos que fluyamos con gozo y libertad, disfrutando un tejido de vida que finalmente es el aprendizaje. Es un tejido de vida y para la vida.